cosas que vienen es que a veces son un poco lentas, a veces se repite la misma cosa, yo trato de hablar muchas veces de lo mismo para tratar de que la idea principal pase, porque son, es decir, uno puede explicar esto en términos mucho más abstractos y mucho más formales, matemáticamente hablando. Yo creo que lo que es esencial es entender las ideas fundamentales. Y después, en los teóricos siguientes y en los prácticos, vamos a ver cómo esto se pone en prueba. Pero lo que quiero es tratar de transmitir la idea fundamental. Entonces, un test de hipótesis estadístico tiene varios componentes que quiero explicarnos, que son las que se llaman la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tiene error, cualquier test estadístico tiene errores de decisión, y eso hay que explicarlo. Y todo test estadístico está asociado a lo que se llama un valor crítico, que es lo que nos permite tomar decisiones. ¿Okay? Esas cosas son fundamentales y hay que entenderlas. No son difíciles, son solo fundamentales. Es diferente, ¿no? O sea, cuando yo estaba en tercer año de la escuela, me pareció muy complicada la tabla del 7. Eso no la convierte en difícil, solo es fundamental. Bien, entonces las hipótesis estadísticas se traducen, ¿okay?, en dos hipótesis científicas mutuamente excluyentes. Estas hipótesis, y ahora voy a dar un ejemplo, se refieren a valores o rangos de valores de los parámetros de un modelo estadístico. Lo voy a explicar. Entonces, estas dos hipótesis, déjenme avanzar un segundo y ahora van a entender a qué me refiero. Estas dos hipótesis tienen bajo nombre hipótesis nula, que la suelen llamar H0, e hipótesis alternativa, que lo suelen llamar, por falta de imaginación, H1, o por falta de imaginación, encuentre su presentación en el CURE. Estas hipótesis entonces se llaman hipótesis nula o hipótesis alternativa. Déjame esperar un segundo. Ahora hay me explicó Carlos, yo no lo sabía antes, todo esto dependía literalmente de un hilo. La conexión de internet del CURE dependía de un hilo. Y esa conexión, entonces, a veces cuando había viento, se alteraba la conexión a internet. Ahora no depende de un hilo, porque hemos avanzado. Ahora hay dos antenas de microondas que se conectan, no crean ustedes, entre sitios muy dispares, sino entre este lugar y el campus. Y a veces no logran conectarse. Debe ser la distancia que me tienen, debe ser las cadenas montañosas que separan el CURE nuevo del campus, que impiden una perfecta conexión, o puede ser un ave, es decir, un colibrí que decide hacer vuelo estacionario en el medio e impide la conexión. Y ahora, por ejemplo, no tenemos. Qué maravilloso. Bueno, ¿qué hago? Las veces anteriores llamaron ellos, ¿no? Dejalos, que capaz que están llamando y te da ocupado. Bien. Entonces, no voy a tener que revenir sobre eso, pero mientras tanto avanzo. Okay. Entonces, lo que hacen estas dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pero en un segundo, lo que hacen es que efectivamente dividen en dos partes mutuamente excluyentes los valores observables de una variable aleatoria. ¿Okay? Vamos a entendernos. ¿Okay? Supongamos que esta variable se llama X, ¿okay? Y esa variable denota el peso. Es un ave, por ejemplo. Si ustedes trabajan en otra área como la administración, puede ser cualquier cosa, cualquier variable continua. Por ejemplo, la tasa de ganancia. Por ejemplo, el porcentaje de rendimiento. Cualquier variable continua. O sea, yo la llamo peso, pero ustedes la pueden llamar cualquier otra variable continua vale lo mismo. Entonces, nosotros lo que
estamos haciendo, estos son lo que está denotado allí en X. Ni siquiera se conecta. Lo que está denotado allí como X, ¿okay? Son todos los valores posibles de esa variable aleatoria. ¿Okay? Entonces, como estamos dividiendo eso en dos partes, ¿okay? Lo que estamos diciendo es que hay un conjunto de valores de esa variable que son más probablemente compatibles con una hipótesis y otro conjunto de valores de la variable que son más probablemente compatibles con la otra. ¿Okay? Es decir, hay un conjunto de valores de esa variable, vamos a imaginar que es peso, que son más probablemente compatibles con una hipótesis nula, y hay otro conjunto de valores que son más probablemente compatibles con la otra. ¿Okay? Todo depende de este punto que está aquí, que separa valores más probablemente compatibles con una de los valores más probablemente compatibles con la otra hipótesis. Sí, ya sé. Bien. ¿Okay? Y entonces, lo que existe entonces es hay una regla de decisión que dice, bueno, ¿qué es lo que separa los valores más probablemente compatibles con una hipótesis? Aguántenme un segundo. Y los valores que son más probablemente compatibles con la otra. Y eso es un valor que por ahora voy a llamar simplemente crítico, que separa una cosa de la otra. Entonces, en esta lógica, entonces, o bien la hipótesis nula es falsa, o bien la hipótesis alternativa es falsa. Fíjense que yo no estoy diciendo cuál es verdadera, porque yo no puedo probar hipótesis verdaderas, solo puedo probarlas como falsas, por lo que discutíamos. Entonces, el objetivo, y ahora voy a llegar a un ejemplo, el objetivo es demostrar en qué medida la información disponible, o sea, la muestra, los datos de la muestra, nos permiten concluir que esa información disponible es más probablemente compatible con una hipótesis o más probablemente compatible con la otra. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, la información, todo lo que puede pasar en el mundo sobre los valores de esta variable, imaginemos de nuevo que es peso, es que o hay una gama de valores, una gran gama de valores, esta, que es más probablemente compatible con esta hipótesis, o hay una gran gama de valores que es más probablemente compatible con la otra. Eso es lo que puede pasar. Entonces, yo divido el mundo en dos partes mutuamente excluyentes. ¿Se entiende? Bien. Y ahora sí los perdimos en el hiperespacio. Esto es alguna garzón, pero es el puente. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a continuar, después veré cómo me arreglo con esta gente. Va a estar la grabación. O va a estar la grabación. Bien. ¿Se entiende la lógica fundamental? Ahora lo voy a explicar en detalle. Pero se entiende la lógica fundamental, es decir, hay una gran gama de valores observables que son más probablemente compatibles con una hipótesis, y hay otra gran gama de valores observables de esa variable, peso, que son más probablemente compatibles con la otra. Entonces, ¿cómo se procede? Entonces, lo que se hace primero es estimar el valor del parámetro poblacional con su error asociado, considerado en la hipótesis estadística disponible, en las hipótesis estadísticas. Entonces, de ser los datos más probablemente compatibles con una hipótesis nula, por ejemplo, eso quiere decir que se rechaza la otra hipótesis estadística. O sea, si yo acepto una, yo rechazo la otra. Si yo acepto la otra, rechazo la una. Por eso es mutuamente excluyente, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice esta jerga que parece indirecta, parece jerga de abogado casi? O sea, siempre precisa, pero abogado lo digo en el sentido literal de la palabra. Los abogados que
sistema legal se habla de forma muy precisa. La palabra tiene su significado predefinido. ¿Okay? ¿Por qué se dice más probablemente compatible con? La razón es, en primer lugar, como les decía siempre, que no se pueden tomar muestras exhaustivas, muestras igual al tamaño de la población estadística. Entonces, siempre que tenga una muestra y estime un parámetro poblacional, siempre voy a tener asociado un error. Entonces, siempre voy a tener como una información borrosa, si quieren, del valor del parámetro poblacional. Siempre va a estar asociada con un error. Lo segundo es que esa muestra obtenida es una evidencia circunstancial. Si yo tomara otra muestra, tengo otros valores. Entonces la información es absolutamente circunstancial. Entonces, realizar una inferencia, es decir, utilizar esa muestra para afirmar sobre el verdadero valor del parámetro poblacional, esa además no solamente es circunstancial, sino además tiene asociado un error. Yo utilizo mi muestra. Yo quiero conocer algo sobre el parámetro poblacional μ de x, la media poblacional de la variable, ¿no? Supongamos que esta variable tiene una distribución normal, esta variable tiene una distribución normal, ustedes ya conocen eso, y este es su valor de su media. ¿Bien? Yo quiero conocer el valor de esta media. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo estimo a partir de la media muestral. ¿Qué es lo que hago? Bueno, eso tiene asociado un error de estimación, que está asociado al tamaño de la muestra. Ustedes ya lo saben eso. Entonces, yo estoy utilizando información circunstancial, la muestra, la gente que ocurre o las aves que luego recurren a medir, para estimar valores muestrales, escribirlo correctamente, para estimar valores muestrales que me permiten concluir algo sobre el verdadero valor de este parámetro poblacional. Entonces, esa evidencia que tengo, esa información que tengo en la muestra, es totalmente circunstancial. Esa evidencia que tengo en la muestra es totalmente circunstancial. Entonces, nunca la coincidencia o no de este valor muestral con este valor poblacional desconocido es también circunstancial. Entonces, nunca, lo que puedo decir es que son compatibles esto que yo estimo y esto que yo supongo, cuyo valor supongo, son compatibles, pero no tengo la certeza. Entonces, toda decisión que se tome en mitad de hipótesis estadística es incierta. ¿Es incierta por qué? Porque la información que yo poseo, que me permite estimar este estadístico muestral, tiene asociado un error. Como tiene asociado un error, las conclusiones que yo saque acerca del verdadero valor del parámetro poblacional van a ser inciertas, tan inciertas como esto. Ya sabemos que no está disponible. Entonces, un ejemplo. Acepto, por supuesto. Entonces, un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable, repito, se llama peso, que tiene una distribución normal y deseamos comparar posibles valores de la media poblacional. ¿Ok? Entonces tenemos dos hipótesis. Es un pequeño paseriforme, un pajarito chiquito, ¿sí? Esos que le caben a uno en la mano. ¿Ok? Y un gorrión, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos dos hipótesis que son mutuamente excluyentes. La media poblacional es igual a 14, ¿sí? O la media poblacional es igual a 18. Esas son las dos afirmaciones mutuamente excluyentes. O una es verdad y por ende la otra es falsa, o la otra es verdad y por ende la primera es falsa. ¿Se entiende? Son dos afirmaciones mutuamente excluyentes. El mundo se divide en dos, de ahora en adelante, con respecto a este problema. Se divide en dos afirmaciones. O una es verdad y la otra es falsa, o la segunda es verdadera y la primera es falsa. ¿Bien? Mutuamente excluyente. Ok, entonces, con esas dos hipótesis, estoy llamando H0 hipótesis nula y H1 hipótesis alternativa, con esas dos hipótesis, entonces lo que puedo hacer es un dibujo.
un dibujo de las funciones de distribución de probabilidades, suponiendo la hipótesis nula cierta y suponiendo la hipótesis alternativa cierta, ¿no? Una centrada en μ igual a 14 y otra centrada en μ igual a 18. ¿Nos entendemos? Si el mundo fuera como esta hipótesis, yo debería observar las cosas. Yo debería observar datos compatibles con esta distribución teórica de probabilidades. Si el mundo fuera compatible con esta hipótesis cierta, yo debería observar datos compatibles con esta función de distribución de probabilidades. ¿Se entiende? O una o la otra, no las dos. ¿Se entiende? Entonces, el juego consiste en, yo tengo algunos datos. Esos datos, ¿con qué distribución de probabilidades asociadas a cada hipótesis son consistentes? La información casual que yo tengo en mis muestras, que es circunstancial, que ocurre, que son unos pajaritos, ¿es más compatible con esta situación o con la otra? Ese es mi problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Si mis datos, si la información disponible es más compatible con este caso, bueno, pues esta hipótesis es falsa. Si la información disponible es más compatible con este caso, pues la primera es falsa. O probablemente es falsa. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Todavía no he dicho cómo ni nada. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que hago es la gama de valores posibles de esta variable peso, yo lo que hago es que la divido en dos. Aquellos valores que son más probablemente compatibles con la hipótesis nula cierta y aquellos valores que son más probablemente compatibles con la hipótesis alternativa cierta, con H1 cierta. Estoy dividiendo eso en dos. Dividiéndolo en dos en función de qué? De un valor crítico, que es esta regla de decisión. Todos estos valores más menores que estos son más probablemente compatibles con la hipótesis cierta. Todos estos valores a la derecha, mayores que este valor crítico, son más probablemente compatibles con esta hipótesis cierta. ¿Se entiende? Entonces, divido el mundo, hago una proposición. La media poblacional de peso es igual a 14 o la media poblacional de peso es igual a 18. Eso es lo que digo. Y trato de ver, entonces necesito una regla de decisión que me permita separar las cosas, que separar aquellos valores que son más probablemente compatibles con μ igual a 14 y aquella gama de valores que son más probablemente compatibles con μ igual a 18. Este valor mágico. Después vemos cómo se termina, pero por ahora es mágico y funciona. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, fíjense, mi variable se llama peso. Y lo único que diferencia, o sea, imagínense que mi variable se llama peso y tiene una distribución normal. Lo único que diferencia estas dos hipótesis es el valor de la media poblacional. Es como si ustedes tuvieran dos distribuciones, esta es la media, el video mayor, ¿sí? Si las dos distribuciones son iguales, pues mis dos manos se superponen perfectamente. Si no, hay una que está ligeramente desplazada con respecto a la otra. Las distribuciones son iguales, lo único que cambia es el centro de las mismas. ¿Sí? Nada más. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, cada hipótesis estadística de estas dos que estoy formulando tiene asociada una función de distribución de probabilidades teórica. Ustedes saben que la distribución normal tiene su dominio entre menos y más infinito. O sea, quiero decir, pesos negativos son teóricamente posibles de ocurrir en una distribución normal. O sea, matemáticamente posibles, no son biológicamente posibles, por supuesto. ¿Sí? Un peso de infinito o casi es también posible en una distribución normal, que no tiene sentido. Es decir, es posible en una distribución normal calcular la probabilidad de que un ave, un pajarito de estos, pese más que el planeta. Es muy baja dicha probabilidad, pero existe. ¿Sí? Puedo calcular también la probabilidad de tener un peso negativo. Es bajísima, pero existe, matemáticamente hablando. ¿Se entiende?
Bien. Entonces, en este caso lo que tengo son dos funciones de distribución de probabilidades cuyas medias son distintas dependiendo de la afirmación que hago en cada una de mis hipótesis. Entonces, es teóricamente posible, ¿ok?, obtener muestras de peso cuyos valores sean mayor que 14, cuyos valores sean pequeños pesos, aun cuando esta sea la hipótesis verdadera. ¿Por qué? Porque esta función de distribución de probabilidades está definida matemáticamente hablando, está definida entre menos infinito y más infinito. Entonces hay pequeños valores de peso que se podrían obtener aun cuando la media poblacional de peso fuera 18. ¿Se entiende? Y hay también altos valores de peso, pajaritos bien gordos, que se podrían obtener aun cuando esta hipótesis fuera la realmente verdadera. ¿Me explico? Altos, ¿por qué? Porque igualmente esta función de distribución de probabilidades está definida entre menos y más infinito. O sea, esto llega hasta más infinito. Entonces yo puedo tener un peso muy grande, los pajaritos bien grandes, bien gordos, ¿sí?, o aun cuando esta hipótesis sea verdadera. ¿Se entiende? Estoy diciendo que es posible, no estoy diciendo que sea probable, estoy diciendo que es posible. Bien. Entonces, puedo obtener valores de peso que sean muy pequeños, aun cuando la hipótesis alternativa sea verdadera, o valores de peso que sean muy grandes, digamos mucho mayor que 18, aun cuando la hipótesis nula sea cierta. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Como corolario de eso, entonces, cuando uno decide sobre hipótesis estadísticas a partir de muestras finitas, es decir, muestras que no sean infinitas, en otras palabras, siempre dicha decisión tiene asociado un error. Porque a partir de mi evidencia disponible de mis datos, que son poquitos, yo tengo que decir cuál de estas hipótesis es verdadera. Entonces, puede ocurrir que mis datos me digan que tengan aves muy grandes o muy gordas, y que la realidad, que yo no conozco, es que esta hipótesis sea verdadera. Y yo voy a decir que no. En base a la evidencia disponible, yo voy a decir, no señor, eso es improbable. En base a la evidencia disponible. Entonces puedo estar cometiendo un error. Yo no sé, por supuesto, cuál de estas dos hipótesis es verdadera. Si lo supiera, no, ni tomo los datos. Entonces, yo no sé cuál es verdadera y voy a tratar de, con la evidencia disponible, discernir entre esas dos. Y puedo cometer un error. ¿Se entiende? ¿Entendieron eso? Porque esa es... ¿Sí o no? Bueno, independientemente del ejemplo numérico. ¿Ok? Ok, pero tú entiendes la posibilidad, fíjate. Si tú dices altos valores de peso, supongamos mayores que 18, fíjate que esta probabilidad, concéntrate en esta distribución. Esto, lo que tenemos aquí es probabilidad. Esto que está aquí no llega a 0. O sea, hay una probabilidad muy pequeña, pero muy pequeña, de obtener aves que pesen 18 o más gramos, aun cuando esta hipótesis es verdadera. Y tú dirías, si yo tengo aves gordas, una media muestral de aves muy grandes, tú dirías, bueno, eso es más probablemente compatible con este caso que con este. Pero igual puede ocurrir de obtener aves grandes, ¿se entiende? Esa es la parte que quiero ver. Ok, pero se entiende, aunque sea esa parte intuitivamente se entiende como posibilidad, eso es lo que me importa. Bien. Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, cuando uno fija una regla de decisión, ese valor fatídico que me permite decir las cosas son más probablemente compatibles con una hipótesis o más probablemente compatibles con la otra, al fijar ese valor crítico, uno está fijando una probabilidad de cometer dichos errores. Déjenme mostrar. Es dichos errores de decisión. Es el mismo dibujo. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que uno fija ese valor crítico fatídico que divide
la gama de valores de peso en dos partes. Aquellas más probablemente compatibles con una hipótesis, μ igual a 14, aquellas más probablemente compatibles con la otra, μ igual a 18. ¿Me siguen? Entonces, excepto de aquí. Más probablemente compatibles si una hipótesis fuera cierta y aquellos más probablemente compatibles con la otra hipótesis siendo cierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, esta área azul, esa área azul que está allí, está definida con respecto a qué distribución. A la distribución de la izquierda, ¿verdad? ¿La ven? Esa distribución de la izquierda es la distribución que se dibujaría si la media muestral fuera igual a 14. ¿Me siguen? Entonces, esos valores, ¿qué son esos valores? ¿Qué representa esa área azul? Bueno, la cola de la distribución, ¿no? Aquellos valores altos de peso, suponiendo esta hipótesis cierta. ¿Sí? Entonces, si yo dijera que esos altos valores de peso, cuando yo fijo el valor crítico, digo, bueno, mire, valores más pequeños que ese valor crítico son más probablemente compatibles con esta hipótesis cierta. Y valores mayores que este valor crítico son más probablemente compatibles con la otra siendo cierta. Pero miren cómo me puedo equivocar. Esta es la probabilidad de equivocarme. ¿Por qué de equivocarme? Porque revivieron. ¿Hola? Hola, sí. Hola, sí. Bien, bueno, yo ya... ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, le estuve llamando. No, se había cortado el internet acá en la barra. Bueno, háganlo con cuidado porque a las 11:15 se corta el oxígeno en Rocha. Así que, bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme, me dispensen ustedes que haga una recapitulación, creo que les sirve igual. ¿Sí? Entonces déjenme tratar de llegar más o menos a donde estaba. No. Porque esta parte es importante. Ok, voy a parar, voy a empezar en esta diapositiva. Entonces, lo que les decía, selecciono para detener su presentación en el caso de que la misma insista. No. Dale para el lado. Sí. ¿Cómo hago? Eso. Y ahora para arriba nomás. Ahí. Ok. Entonces, lo que me tienen que decir si me entienden en la parte donde se quedó esto. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo, lo que dije antes, que la parte que ustedes entiendan, es la siguiente. Que las hipótesis estadísticas que se formulan son dos hipótesis mutuamente excluyentes. Es decir, supongamos la variable peso. ¿Bien? Entonces lo que estoy diciendo es que los valores posibles de esta variable, estoy dividiendo la gama de valores posibles de esta variable en dos partes. Aquellos que son más probablemente compatibles con una hipótesis, aquí, maldita sea. No, ok. Me fui yo conmigo. Aquellos que son más probablemente compatibles con una hipótesis y aquellos que son más probablemente compatibles con la otra. Se quedaron ahí en esa parte, ¿verdad? Entonces hay un valor que son más probablemente compatibles con la hipótesis que voy a llamar nula y aquellos que son más probablemente compatibles con la hipótesis que voy a llamar alternativa. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, estoy dividiendo, lo que estoy diciendo es que las hipótesis estadísticas son dos hipótesis mutuamente excluyentes. O bien,
una es verdadera y la otra es falsa, o bien la segunda es falsa y la primera es verdadera. Entonces, eso simplifica enormemente las cosas. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo depende de este fatídico valor que me permite dividir literalmente el espacio astral en dos partes. Aquella gama de valores de peso más probablemente compatibles con una hipótesis y aquellos valores de peso más probablemente compatibles con la otra hipótesis. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces déjenme avanzar un segundo. ¿Ok? Entonces, yo hago dos afirmaciones, perdón, aquí. Entonces, supongamos que tenemos una variable que se llama peso, como decía, que tiene distribución normal. Sin conocer los valores de sus parámetros, ¿ok? Conocemos la distribución normal, conocemos la forma de la distribución. Lo que estoy diciendo es que vamos a dividir el mundo ahora en dos hipótesis mutuamente excluyentes. Una, suponiendo que la media poblacional es igual a 14, y otra suponiendo que la media poblacional es igual a 18. Esas son las dos únicas cosas que pueden pasar. O bien la media poblacional de peso de esa especie de ave es igual a 14, o bien la media, esta es la realidad, que yo no conozco, o bien la media poblacional de peso de esa especie de ave es igual a 18. Solo esas dos cosas pueden pasar. ¿Me siguen? Sí. Bien. Son dos hipótesis mutuamente excluyentes. O bien esta es verdadera y la otra es falsa, o bien la segunda es verdadera y la primera es falsa. Nada más. Eso es todo lo que puede pasar. Estoy simplificando el problema al extremo. No es posible simplificarlo más. ¿Bien? Entonces, con estas dos afirmaciones, dadas estas dos hipótesis estadísticas, puedo dibujar las funciones de distribución de probabilidades suponiendo una hipótesis cierta y suponiendo la otra hipótesis cierta. ¿Me siguen? Es decir, una suponiendo que la media es igual a 14, una suponiendo que la media es igual a 14 y la otra suponiendo que la media es igual a 18. Esta es la hipótesis. Esta distribución se dibuja suponiendo la hipótesis nula cierta y esta otra distribución se dibuja suponiendo la hipótesis alternativa cierta. ¿Me explico? Entonces, el juego consiste en, yo tengo unos datos, unos poquitos, 25, 30 aves, supongamos, tengo unos datos, tengo los pesos de esos 25, 30 aves y trato de ver, en base a mi evidencia, cuál hipótesis es más probablemente cierta. Entonces, lo que voy a decir es que hay una gama de valores que son más probablemente compatibles con una hipótesis cierta y otra gama de valores que es más probablemente compatible con la otra hipótesis cierta. ¿Se entiende? Pequeños pesos son más probablemente compatibles con media igual, con mu igual a 14. Altos pesos, grandes pesos, son más probablemente compatibles, y ahora van a ver por qué, con la otra hipótesis siendo cierta. ¿Bien? ¿Se entiende? Todo depende de este fatídico valor que está aquí, que me permite discernir un caso u otro. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? No he dicho cómo se hace. No he dicho cómo se hace y no voy a decirlo hoy. No he dicho cómo se hace, estoy hablando de la lógica nada más. Bien. Entonces, cada hipótesis estadística, aquí tengo de nuevo mi dibujo, tiene asociada una función de distribución de probabilidades. Esa distribución normal asociada a la variable peso. Una para el caso si mu es igual a 14 y otra para el caso si mu es igual a 18. Pero esa función de distribución de probabilidades normales tienen como dominio, matemáticamente hablando, van entre menos y más infinito. Eso quiere decir que pesos, repito lo que les dije aquí en Maldonado, que pesos negativos existe una probabilidad no nula de ser obtenidos. ¿Sí? Estoy hablando obviamente no tiene sentido, estoy hablando matemáticamente hablando. Y pesos de aves igual al peso del universo, ¿sí? O el peso del planeta, o el peso de un auto, o lo que quieran,
son matemáticamente posibles de existir. Es decir, hay una probabilidad no nula, mayor que 0, pero muy baja, de que eso se pueda obtener o observar. ¿Se entiende? Probabilidad no nula. No estoy diciendo que sea real, estoy diciendo que es matemáticamente posible, y eso es porque el dominio de estas funciones de distribución de probabilidades van entre menos y más infinito. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ok, entonces, lo que decía es teóricamente posible, pero improbable, obtener valores de peso muy pequeños de una situación en que la realidad sea que la media poblacional es igual a 18. Es decir, yo puedo obtener valores pequeños de peso, aun cuando esta hipótesis μ es igual a 18 fuese verdadera. ¿Sí? Y yo puedo obtener altos valores de peso, ven aquí, puedo obtener altos valores de peso, aun cuando la situación fuera de que la hipótesis nula es cierta. ¿Okay? Si eso pues matemáticamente es posible de obtenerse. Pequeños valores de peso, aun cuando μ sea igual a 18, y altos valores de peso, aun cuando μ sea igual a 14. Es posible. Es poco probable, pero es posible. ¿Me siguen? Bien. En otras palabras, siempre que se tome una decisión con muestras finitas, o sea, con un número no infinito de muestras, siempre va a haber errores de decisión. Entonces, la regla, existe fijar una regla de decisión, es decir, ese número fatídico, implica fijar la probabilidad de cometer errores de decisión. Entonces, ya está el lugar donde ustedes se reencontraron con la transmisión. Les quedan 15 minutos de oxígeno en Rocha, se va a cortar en 15 minutos. Entonces, he aquí el mismo gráfico que les dibujaba antes. Entonces, lo que estoy diciendo, esta es la gama de valores de peso, y hay un valor fatídico, un valor crítico, que va a dividir en dos los valores observables de peso, o sea, mi espacio muestral, lo va a dividir en dos partes. Dos partes que se excluyen, o bien uno está en esta parte, a la izquierda de este valor crítico, o bien uno está a la derecha. No están los dos, está en uno. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay una gama de valores que son más probablemente compatibles con una hipótesis siendo cierta, con la hipótesis nula siendo cierta, valores pequeños o moderados y pequeños de peso, y valores altos de peso que son más probablemente compatibles con la otra hipótesis siendo cierta. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Esa regla de decisión siempre cae en el punto de equilibrio entre las dos? No hay ningún punto de equilibrio, no tiene nada que ver, no lo interpreten. Perfecto. ¿Okay? Después vemos cómo es esa regla de decisión. Pero ahora les digo, es una regla de decisión arbitraria que Carlos Iglesias decidió. Tenemos claro que son valores de peso. Entonces, bueno, si esto es 14 y esto es 18, bueno, Carlos Iglesias arbitrariamente decidió, porque se le dio su real gana, que este valor fatídico que está aquí vale 16,54 gramos. Porque a él se le dio en este momento su real gana de que así fuera. Después vemos cómo se fija, pero por el momento es el valor arbitrario que Carlos Iglesias decidió. Punto final. Él es la autoridad. ¿Bien? Es un valor. Estamos claros que es un valor de peso, ¿no? Bien. Entonces, esa área que está azul en la distribución, fíjense, esa área azul, y repito el asunto, esa área azul está definida con respecto a la distribución suponiendo la hipótesis nula cierta, es decir, si μ fue igual a 14. Entonces hay que reflejar eso. Altos valores de peso, fíjense, valores superiores a ese valor crítico definido por Carlos Iglesias, altos valores de peso
que yo voy a decir, mire, esos altos valores de peso están del otro lado. A ver, ¿dónde estoy? Estos altos valores de peso, o sea, están a la derecha de ese valor crítico mágico. Entonces, esos altos valores de peso que estoy diciendo que son más probablemente compatibles con la hipótesis alternativa siendo cierta. Pero esos altos valores de peso podrían ocurrir si la hipótesis nula fuera verdadera. Es decir, yo diría, tengo altos valores de peso que son más probablemente compatibles con la hipótesis alternativa siendo cierta, pero los mismos podrían ocurrir si la hipótesis nula lo fuera. ¿Me explico? ¿Ven? ¿Ven eso? Son valores extremos de peso que son improbables de obtenerse si la hipótesis nula es cierta y son mucho más probables de obtenerse si la hipótesis alternativa lo fuera. ¿Se entiende? Y también, es decir, en este caso yo estaría rechazando la hipótesis nula, rechazando la afirmación μ es igual a 14 para valores a priori más probablemente compatibles con la otra hipótesis. Es un error de decisión. En realidad, ¿ok? Y esta área roja que estoy indicando aquí, ¿qué corresponde a eso? Corresponde a una gama de valores de peso, esta gama de valores de peso, pequeños valores de peso, y yo voy a decir, esos pequeños valores de peso son más probablemente compatibles con esta distribución supuesta que se dibuja suponiendo la hipótesis nula cierta que con la otra. Pero fíjense que esa área roja que está ahí está definida con respecto a cuál distribución de probabilidades. A la de la derecha, ¿verdad? La distribución suponiendo la hipótesis alternativa cierta. Entonces allí también me estoy equivocando, porque estoy diciendo esos pequeños valores de peso son más probablemente compatibles con esta hipótesis que con la otra. Y sin embargo podrían venir de la situación en la cual H1 fuera cierto. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea en Rocha? Esto es, ¿se entiende o no se entiende la idea? Que Sí, se entiende. se entiende que es un error de decisión. Sí. ¿Ok? Puede ser un error como eso. No, lo es. Porque fíjate, no es que puede no serlo. ¿Cómo decís, cómo sabes a qué hipótesis pertenece a datos que tenés? Tiene una probabilidad, ¿cómo sabes? Ahí va, con cuidado, ahora le explico. En la realidad yo no sé cuál hipótesis, yo no sé cómo es el mundo. Es decir, yo no sé, en otras palabras, con respecto al peso de esta ave, si la hipótesis verdadera es μ igual a 14 o μ igual a 18. Yo no sé cuál es verdadera. Si lo supiera, ni siquiera tomo los datos. Bien, yo no lo sé. Lo que estoy diciendo es que hay solo dos cosas que pueden pasar. μ es igual a 14 o μ es igual a 18. Entonces, dibujo mis funciones de distribución de probabilidades suponiendo que una hipótesis es verdadera o que la otra lo es. Eso es lo que estoy diciendo hasta ahí. Entonces, para decidir entre las dos, yo utilizo los datos que están en mi muestra y tengo que tener una regla de decisión. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Tengo que tener una regla de decisión. Esa regla de decisión es este valor mágico por ahora que yo fijé aquí. Entonces, lo que estoy diciendo es que valores más pequeños, menores que ese valor crítico, ¿okay?, son más probablemente compatibles con esta hipótesis siendo verdadera. Valores más pequeños son más probablemente compatibles con esta hipótesis siendo verdadera. Valores más altos son más probablemente compatibles con esta otra, con la hipótesis alternativa siendo verdadera. ¿Se entiende hasta ahí? Lo que estoy diciendo es que como estas funciones de distribución de probabilidades tienen el dominio que va entre menos y más infinito, yo podría obtener esta área roja, pequeños valores de peso de una situación en la cual μ fuera igual a 18.
Y esos pequeños valores de peso, yo le voy a decir, mire, es poco probable, en base a mi evidencia empírica, es poco probable que esa hipótesis alternativa H1 fuera cierta. Es más probable que H0 fuera cierta. Y sin embargo, entonces, en esa situación yo estaría cometiendo un error de decisión. Si H1 fuera cierta, miren solo la distribución de la derecha. H1 es cierta, la otra es falsa, no existe. El mundo es según H1. La media poblacional es igual a 18. Entonces, valores pequeños, ¿okay?, pueden ocurrir aun cuando esa hipótesis fuera cierta. Y yo, dada mi regla de decisión, voy a decir, esos valores pequeños son más compatibles con el otro caso. Entonces no voy a estar equivocando. ¿Okay? Es un error de decisión. Entonces, cuando uno hace decisiones, decide sobre hipótesis estadísticas, hay 4 combinaciones posibles. Que aquí están en esta tabla de doble entrada. Como filas tienen la realidad y como columnas tienen la decisión que yo tomo. ¿Ok? Entonces, vamos a entenderlo por partes. Si en realidad la hipótesis, y aquí me voy a referir a una sola de las hipótesis, porque si yo decido que la hipótesis nula H0 es falsa, pues la otra es verdadera. Si yo defino que H1 es verdadera, pues la otra es falsa, ¿no? Esa es la idea de tener el mundo dividido en dos partes excluyentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, si la realidad es que H0 es cierta y yo decido, si H0 fuera cierta y yo decido que es cierta, eso es una decisión correcta. ¿Sí? Si H0 en realidad es falsa, si H0 es falsa y yo decido que es falsa, eso también es una decisión correcta. ¿Sí? Ahora, si H0 es cierta, pero yo decido que es falsa, eso es un error de decisión. ¿No? Si yo decido que una hipótesis es falsa cuando la misma es verdadera, eso es un error. De la misma manera que si yo decido que una hipótesis es cierta cuando en realidad es falsa, eso también es un error. Entonces, eso que estoy indicando, que ahora voy a explicar, que se llaman alfa y beta, son errores de decisión. ¿No? Aceptar una hipótesis falsa o rechazar una hipótesis verdadera. Esos son errores de decisión. Yo en realidad, por supuesto, no sé si las hipótesis son verdaderas o falsas. ¿Me siguen? Ok, entonces vamos a ver eso. Beta, que ahora voy a explicar qué es lo que se llaman los falsos negativos, que es no detectar efectos que existen. Y alfa es lo que se llaman los falsos positivos, o sea, decir que existen efectos que son inexistentes. Entonces, a ver, alfa es esa área azul que está ahí. ¿Qué es esa área azul que está ahí? Eso es, ¿qué son? Son valores altos de peso, o sea, más allá de mi valor crítico, ¿sí? ¿Me siguen? Altos valores de peso, con los cuales yo voy a decir que mi hipótesis nula H0 es falsa. Si yo tengo altos valores de peso, yo voy a decir, mire, probablemente μ no es igual a 14, sino es, por ende, μ es igual a 18. Tengo altos valores de peso. Sin embargo, eso es un error. ¿Por qué? Porque esos altos valores de peso, esta gama de altos valores de peso, más allá de mi valor crítico, estos valores de peso pueden provenir de una situación extrema, pero posible, en que la hipótesis nula es verdadera. ¿Me siguen? Entonces eso es un error de decisión. Allí yo estaría rechazando una hipótesis, diciendo, estos altos valores de peso son improbables que vengan de una situación en la cual la hipótesis nula es cierta. Es un error de decisión. H0 cierta es la realidad, para mí desconocida. Pero yo en base a esa evidencia, esos altos valores de peso, yo voy a decir, mire,
hipótesis no es verdadera. Y ahí estoy cometiendo un error. ¿Se entiende? Entonces, tengo que vivir con ese error cuando tome la decisión. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, lo otro, esa área roja que está allí, fíjense que es esa área roja, está a la izquierda de ese fatídico valor crítico. Estos son pequeños o moderados valores de peso que son improbables o son incompatibles con la hipótesis alternativa siendo cierta, ¿bien? Y por ende más compatibles con la hipótesis siendo falsa. Entonces, ese beta corresponde a la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando la misma es cierta. Vamos a escribir eso. Entonces, beta, entonces vamos a escribir las dos cosas. Alfa es la probabilidad de rechazar a H0 dado, esta es la realidad, H0 cierto. Esto es la realidad. Para mí desconocida. ¿Bien? Beta es la probabilidad de rechazar H1 dado que H1 es cierto. ¿Bien? ¿Me siguen? Es eso que estoy indicando. Bien. Bueno, vamos. Pero fíjense, esto está definido con respecto a H0 y esto está definido con respecto a H1. Bueno, puedo hacer lo siguiente. Ok. ¿Qué es lo contrario de H1 cierto? ¿Eh? No, de H1 cierto. H1 falsa. ¿Ok? H1 falsa, H1 igual falsa, o sea, H0 igual cierto, ¿no? ¿No? Porque se excluyen. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. H0 falsa. Bien. ¿Qué es lo contrario de rechazar H1? Aceptarlo, ¿no? Aceptar H1 significa rechazar H0. A ver, ¿sí o no? A ver. Vamos a pensar. Si yo hay dos hipótesis. H0 o H1. Si yo acepto H0, rechazo H1. Si yo rechazo H1, significa que acepto H0, ¿no? Entonces, ¿me siguen en la lógica? ¿Así? Entonces, ¿qué es lo que hice? Reexpresé todo en términos de H0, de una de las hipótesis. Entonces, alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis que es cierta. Es la probabilidad de rechazar una hipótesis que es cierta. Y beta es la probabilidad de aceptar una hipótesis que es falsa. Todo ahora definido con respecto a H0. ¿Me siguen? Los dos casos son, esta es la realidad, esta es mi decisión. Esta es la realidad, esta es mi decisión. En ambos casos estoy cometiendo un error. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay pequeños valores de peso que pueden provenir, esta es la área roja, pequeños valores de peso que pueden provenir de la situación H1 cierta. Y porque hay altos valores de peso, que es el área azul, que pueden provenir de la situación H0 cierta. En ambos casos, yo estaría cometiendo un error de decisión. ¿Se entiende? Esas probabilidades de cometer los errores de decisión, ambos tipos de errores son inevitables.
Ambos tipos de errores son inevitables y siempre existen en todo test de hipótesis estadística. En todo test, todas veces que nosotros decidamos sobre hipótesis estadística a partir de muestras, podemos cometer estos dos errores de decisión. Siempre. Y tenemos que vivir con ese error. La cuestión, lo que podemos hacer es cuantificarlo. Todas las veces que decidamos entre hipótesis estadística podemos rechazar hipótesis ciertas y aceptar hipótesis falsas. Todas las veces. Lo que podemos hacer es cuantificar ese error. ¿Me siguen? Ok. Sí. Bien. Entonces, si recuerdan en este dibujito, en el dibujito que está allí, el área roja, el tamaño de esa área roja, que es una probabilidad, o el tamaño de esa área azul, que es una probabilidad, dependen de ese valor crítico, ¿no? Entonces uno se puede hacer la pregunta, bueno, cámbiame el valor crítico y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces lo que quiero mostrar es qué ocurriría si uno cambiara ese valor crítico a la hora de hacer esa decisión. Entonces, de nuevo en nuestro mismo dibujito, bien. Definimos nuestro valor crítico y eso define nuestras áreas azul, en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo la misma cierta, y la otra, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula siendo la misma falsa, como acabamos de ver, ¿no? Es eso lo que significan esas áreas roja y azul. Entonces la pregunta que estoy haciendo es qué pasa si yo cambio el valor crítico. Si lo muevo hacia la izquierda, en otras palabras, o lo muevo hacia la derecha. ¿Qué pasa si lo cambio? ¿No? Entonces, si yo aumento el valor crítico, entonces eso es lo que significan esas áreas, ahora lo puedo identificar. Entonces, si yo muevo el valor crítico hacia la izquierda, o sea, lo hago más pequeño, fíjense que disminuye el área roja, pero aumenta el área azul. Disminuyo alfa, pero aumento beta. ¿Y qué pasa si yo aumento el valor crítico? Disminuyo el área azul, disminuyo alfa, pero aumento beta. Es decir, cambiando ese valor crítico, no puedo disminuir los dos errores al mismo tiempo. Disminuyo uno a costa de aumentar la probabilidad de cometer el otro. ¿Se entiende? Gráficamente la idea. Entonces, eso significa que existe un compromiso entre los dos errores. Aumento uno a costa de disminuir el otro. Entonces, ¿qué error prefiere? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué error prefiere usted cometer? ¿Va a cometer los dos? ¿Cuál quiere que sea más grande? ¿Cuál quiere que sea más grande? No puede, hay una sola forma de hacer los dos más pequeños, lo veremos mañana, lo veremos en la clase que viene. Hay una sola forma. Pero dado que los dos errores existen, que los dos son inevitables, y que uno puede aumentar uno a costa de disminuir el otro, entonces la pregunta es, ¿cuál quiere usted disminuir? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es mejor? En otra palabra, rechazar hipótesis ciertas o aceptar hipótesis falsas. ¿Qué prefiere? Pues los dos existen. ¿Prefiere rechazar hipótesis verdaderas o aceptar hipótesis falsas? Entonces existe un compromiso entonces entre los dos errores. ¿Me siguen? Bien. Entonces, la respuesta a esto, no lo tengo aquí, lo tengo en la otra clase. La respuesta a esta pregunta sobre los dos tipos de errores, depende, y eso lo voy a ver el miércoles, depende de las consecuencias de los errores. Tengo un ejemplo muy simple para eso. No depende de los errores en sí. Los dos son errores de decisión. En un caso estoy rechazando una hipótesis cierta, en el otro caso estoy aceptando una hipótesis falsa. Los dos son errores. El problema es cuáles son las consecuencias de los errores. Entonces, esas consecuencias vienen de afuera de la estadística, no de dentro de la estadística. ¿Se entiende? Ok. Lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, todo esto es bien abstracto, ¿no? No sé, no me acuerdo bien esa pintura. Entonces, principales puntos a retener de esta clase bien abstracta.
¿Okay? Todavía no hemos analizado datos. ¿Okay? Principales puntos a retener. Primero, que las hipótesis científicas, que son afirmaciones sobre procesos, deben ser expresadas como hipótesis científicas, o sea, como afirmaciones sobre valores de funciones de distribución, valores de parámetros de funciones de distribución de probabilidades. O sea, hay que traducir la hipótesis científica a una afirmación sobre valores de parámetros o diferencias de valores de parámetros de funciones de distribución de probabilidades. Primer punto importante. Segundo, que las hipótesis científicas se traducen en hipótesis estadísticas que no pueden probarse como verdaderas a partir de muestras, sino que pueden probarse como falsas o como inconsistentes con los datos disponibles. Es decir, nosotros no probamos que las hipótesis son verdaderas, lo que probamos es que son probablemente falsas. Porque no podemos probar nunca que no existen excepciones, porque para ello tendríamos que mostrar a la población estadística entera. Es decir, solo probamos que las cosas son falsas o inconsistentes con, nunca probamos que son verdaderas. Después, el tercer punto es que las hipótesis científicas, estadísticas, se formulan como dos afirmaciones mutuamente excluyentes. ¿Okay? Y que, como veremos después, H1, vamos a verlo después, la hipótesis alternativa contiene la hipótesis que realmente se desea probar, y la hipótesis nula contiene una afirmación, es una negación lógica. Es decir, H1 es, ¿qué es lo que yo quiero probar? Por ejemplo, yo quiero probar que el ingreso promedio de los hombres es mayor que el ingreso promedio de las mujeres. Eso es lo que yo quiero probar. Lo que yo quiero probar lo voy a poner, vamos a verlo después, como hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula es una negación lógica. Es decir, no hay, si lo que quiero probar es que hay diferencias de ingreso promedio, la hipótesis nula es no hay diferencias de ingreso promedio. La negación de lo que quiero probar. Es decir, lo que estoy generando es cómo sería el mundo si mi hipótesis fuera verdadera, eso es H1, y cómo sería el mundo si mi hipótesis fuera falsa, eso es H0. Eso es lo que la lógica es. Después, que todo test de hipótesis estadística tiene asociados dos tipos de error, que estamos llamando alfa y que estamos llamando beta. Alfa es la probabilidad de rechazar una hipótesis que en realidad es cierta, rechazar la hipótesis nula cuando la misma en realidad es cierta, y beta es la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando la misma en realidad es falsa. Ambos son errores, ambos son inevitables. Y lo que existe es un compromiso entre ambos errores. Entonces, todas estas ideas, todas, serán repetidas varias veces. Yo sé muy bien que esto es abstracto. No les he mostrado ningún ejemplo, no hemos resuelto un análisis de datos, no les he dicho cómo se procede, no les he dicho cuál es la receta. Lo que les he tratado de decir es cuál es la base conceptual, si desean verlo así, de la receta. Pero si yo les digo cuál es la receta, ustedes aplican la receta. Mi abuelita, que nunca llegó a ir al liceo, también hubiera aplicado la misma receta, pero no hubiera entendido por qué. Entonces yo quiero tratar de explicarles el por qué y luego vamos a llegar y vamos a hacer innumerables ejemplos de la explicación de esta receta. De esta receta que consiste en hacer un test de hipótesis estadísticas. ¿Ok? Entonces calma. Entonces estos son los 3 puntos que quería hablar hoy. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, por favor, lo que les quiero urgir es que lean